Hola, bienvenidos a un tutorial más de componentes web. Este proyecto que vamos a realizar hoy tiene únicamente componentes UI. Componentes UI quiere decir que solo vamos a trabajar en diseño y por el momento no va a traer funcionalidades de tipo ejecución de lógica. Sin embargo, posterior en otro video sí las estaremos trabajando. Hoy nos interesa fortalecer fundamentos de HTML, de CSS y algo de JavaScript en función de diseño, en función de UI, y JavaScript es para la funcionalidad de interactividad. Una vez trabajemos posterior sobre este mismo código, para avanzar de un proyecto al otro, trabajaríamos interactividad de esto, para realizar un registro en una base de datos y validar ese registro para un inicio de sesión. Listo, entonces el primer paso que trabajaríamos sería crear la carpeta, como quieran llamar su proyecto. Posterior a esto nos dirigimos a Visual Studio Code y arrastramos la carpeta. Dentro de la carpeta, el primer archivo que vamos a trabajar para manejar la estructura de nuestra web o de nuestro login sería el archivo de dominio HTML. Entonces index.html y ejecutamos la opción del iServer. Recuerden que para ejecutar la opción del iServer posterior debemos tener instaladas las extensiones. Una vez ejecutamos el iServer, ya tendríamos la opción de poder realizar, como lo vemos acá, la funcionalidad. Como lo vemos acá, podemos ver que se está ejecutando nuestro servidor en la web. Y lo que realizaríamos sería empezar a trabajar sobre esto. Para trabajar más cómodo lo voy a pasar acá. Tenemos entonces nuestro componente, podemos empezar a trabajar sobre este. Realizamos entonces la creación del documento principal y vamos a nombrar nuestro proyecto. Vamos a nombrar login interactivo o login interactivo. Dentro de nuestra configuración inicial de proyecto vamos a trabajar un vínculo que sería el CTNJS. Recuerden que en otros proyectos este CNJS ya lo hemos trabajado para entender que con este vamos a realizar la configuración del font Awesome. ¿Para qué lo vamos a realizar? Para poder hacer uso de algunas fuentes y de algunos estilos que vamos a utilizar dentro de este. Entonces, lo que hacemos es copiar la URL con la cual podemos hacer importación y trabajo dentro de HTML. Y una vez copiamos esta, ya podemos hacer uso de los estilos de font Awesome. Pueden buscarla entonces en el navegador o si desean la pueden tomar del repositorio que sale linkear en este video. De una vez, aprovechando que estamos haciendo la configuración inicial, vamos a proceder a crear el archivo estilo CSS para manejar los estilos y lo vamos a dejar configurado dentro del head de nuestro proyecto, de una vez vinculado. Usamos la etiqueta link y buscamos dentro del HFRed o dentro del vinculador el archivo el que posteriormente creamos. Nos dirigimos entonces a la página y vamos a empezar a trabajar sobre nuestro login interactivo que también sirve para registro. Entonces, lo primero que vamos a trabajar sería crear un div en el cual vamos a manejar la clase contenedor y lo llamamos container. Entonces ya tenemos la primera clase para trabajar. Dentro de esta clase vamos a trabajar un segundo div que vamos a formulario o la caja del formulario, la cual vamos a llamar con la clase form-box o caja de formulario. Y dentro de esta caja trabajaríamos un div más con la clase logo. Dentro de esta clase logo vamos a trabajar o vamos a hacer la importación de nuestro primer logo o de nuestro primer icono. Este icono lo vamos a trabajar con etiqueta i para poder importar un icono y a este le vamos a dar la siguiente clase. Ojo con esta clase. Esta clase que vamos a usar fa-user-circle que se almacena, refrescamos la página y nos trae un icono de usuario. Eso es lo que estamos exportando en este momento. Tienen que tener en cuenta, estas clases que llamamos acá son clases únicamente de nombramiento de identificador para que se puedan trabajar dentro de nuestro archivo style. Sin embargo, cuando usamos el icono, pero ya llamamos estas clases, es decir, la nombramos como viene predeterminada, no va a venir la misma función. Es decir, si yo pongo simplemente el logo ahí, no me va a aparecer nada acá en este usuario. Yo como sé qué clase voy a usar, me voy a dirigir a font Awesome, ingreso a iconos y busco un icono de usuario. Tienen que tener en cuenta que las búsquedas acá se filtran en inglés. Entonces, para poder realizar una búsqueda en inglés, lo que haríamos sería llamar un icono. Entonces, buscamos user y miramos qué resultados vienen para users. Entonces, miren todos los estilos que vienen libre. Cuando vengan nombrados pro es porque hay que pagar por el uso de estos. Simplemente entramos dentro de uno y depende al navegador en el que estemos, y depende al código en el que estamos trabajando, nos va a dar diferentes opciones.
Entonces, para yo trabajarlo dentro de HTML, simplemente copio la etiqueta completa y lo vinculo. Ojo, está diferente porque la que nosotros estamos usando es círculo, es decir, el usuario dentro de un círculo. Y podemos ir modificando para saber qué tipo de estilos quiero trabajar y él me va cambiando la clase que yo importaría dentro de HTML. Volvemos a trabajar un nuevo div, el cual vamos a denominar tabs. Entonces creamos el div y le vamos a dar una clase tabs. Para los que apenas están familiarizando con los componentes web, cuando en una web hacemos referencia a un tab, se hace referencia a esta navegación lateral a partir de realizar un clic. Entonces, esto es un tab, pasar de iniciar sesión a pasar registro. Entonces, nos enfocamos a trabajar sobre el tab. ¿Y qué vamos a trabajar sobre el tab? Vamos a trabajar las pestañas de iniciar sesión y de registro. Entonces, vamos a crear un primer div para poder trabajar ese primer tab. ¿Cómo vamos a nombrar entonces la clase de ese div? Vamos a crear el div y vamos a crearle la siguiente clase. La clase va a ser tab espacio apt. Vamos a trabajar entonces el data tab y a este le vamos a dar la instrucción de login. Entonces con eso ya identificamos un primer tab, el cual lo vamos a llamar login y lo vamos a poner iniciar sesión. ¿Y por qué estamos manejando el tab apt y el data tab? Primero para identificar la clase como un login y segundo para poder trabajar dentro del JavaScript con la identificación que le estamos dando y para poder llevar o darle las instrucciones que necesitamos. Y tenemos un primer tab que sería el de inicio de sesión. Recuerden que hasta el momento solo estamos trabajando estructura, por lo tanto no deberíamos tener ningún estilo hasta el momento. Vamos a trabajar el segundo tab. A este tab le vamos a dar la clase tab. Y dentro de este vamos a darle el data tab register, el cual vamos a nombrar registro en español. Y por último vamos a crear un tab más que sería la barra deslizante, es decir, esta barrita, este placeholder, como lo logremos identificar, el que nos va a deslizar el tab entre un lado y el otro. Listo, y esto lo hacemos nombrando una clase, la cual vamos a llamar tab slider. Y esta no debería llevar nombre, porque esta solo la vamos a trabajar para manipular estilo. Entonces a trabajar sobre los formularios, tanto para el login como registro. Vamos entonces a crear un div, al cual le vamos a dar una clase de formulario del container. Entonces llamamos la clase y le damos formulario del contenedor. Vamos a crear un primer formulario dentro de este div, que sería el formulario para nuestro login. Entonces vamos a identificarlos para poder saber cómo los vamos a manipular. Vamos a traer una etiqueta que sería la etiqueta de formulario. Como yo les comenté que esto solo era UI y no interactivo, por el momento la dejamos así con el numeral, es decir, esto no nos va a llevar a ninguna acción para que posteriormente podamos trabajarlo ya así de manera interactiva con un login real. Vamos a nombrar una clase para poder manipular el estilo y la vamos a llamar login form para poder manipular tanto su estilo como su interactividad desde JavaScript. Dentro de este formulario vamos a empezar a trabajar lo que sería la estructura. La primera estructura que le vamos a ir sería un input group, es decir, un grupo de entrada. Y esta la vamos a trabajar bajo el div que vamos a llamar con esa clase input group. Y dentro de este div vamos a manejar dos clases de entrada. Un primer input sería el input de nuestro email. Entonces vamos a poner el email en el tipo. Recuerden que cuando ponemos el email en el tipo es para que el placeholder que se crea, es decir, solo me deje cargar un email. Es decir, yo no puedo poner ahí creando código y él me va a dejar continuar. No, él me va a exigir que escriba una arroba, que complete el campo, que el dominio sea latam.com, gmail.com. Pues este tipo es lo que hace que sí o sí me funcione el placeholder de email. Entonces, una vez definimos el tipo, le vamos a dar un ID para que con ese ID podamos manipular o trabajar desde nuestro JavaScript y lo vamos a llamar login email. Vamos a darle un nombre, el nombre sería el cual va a aparecer a nivel de base de datos y no solo de base de datos, sino también a nivel de identificación de este. Lo vamos a llamar email.
Por último, vamos a hacer la función require, que simplemente lo que hace es que nos diga que ese campo va a ser obligatorio. Entonces hasta acá tenemos que es obligatorio crear un correo para poderme registrar. Muy bien, ya tenemos entonces nuestro campo de correo. Vamos a darle a este un label de correo para que definitivamente sí se llame correo. Entonces vamos a crear la etiqueta label. Vamos a decir que es para el ID login email, entonces for login email, y de esta manera se van a vincular. Y vamos a decir que el nombre este va a ser email. Y vemos que se actualiza nuestro placeholder, trabajando dentro de la etiqueta formulario, y vamos a crear el campo con el cual nombraríamos la contraseña. Entonces vamos a poner una clase eh, parecida a la que venimos manejando acá para poder trabajarlas de manera simultánea. Y la clase entonces sería el input group. Incluso podemos copiar la fracción de código y simplemente reemplazamos. ¿Qué sería entonces lo que vamos a reemplazar? El input ya no lo llamaríamos email, sino que lo llamaríamos password. Y acá vamos a aclarar algo. Así como type para email tenía unas condiciones, para password también tiene otras condiciones. Vamos a crear el placeholder y una vez se almacene vamos a ver cuáles son esas condiciones. El ID va a ser login password. Entonces podemos reutilizar y ponemos password. El nombre para identificar también sería password. Este también debe ser un campo obligatorio. Y la identificación del label sería login password. Y simplemente vamos a nombrarlo contraseña. Cuando almacenamos sucede lo siguiente, se crea un campo. Ojo, les dije que les iba a explicar por qué el input cambia. Si ustedes ven, acá voy a poner una contraseña y se me cifra. Si ustedes ven que cambiamos ese type por un type genérico, ejemplo, texto, y lo almacenamos, vamos a ver qué sucede. Ahí puse cualquier contraseña y miren que se oculta. Entonces recuerden, cuando creen un componente en HTML para contraseña, recuerden que siempre este debe ser password para poder administrar tan siquiera uno de los puntos más básicos de seguridad, que es poder encriptar. Claro que no es encriptar a nivel de base de datos, sino de vista la contraseña. Ya también podríamos ponerle un ojito, cualquier otra función, pero cambiaría un poco el tipo. Componentes de toggle de HTML. Para administrar este ojito ya sería no solo con componentes de HTML, sino que tendríamos que trabajar con algunos componentes de JavaScript. Si quiero, por último, dentro de este mismo input group, vamos a trabajar el de recordar mi contraseña. Entonces reutilizamos código para empezar a trabajar sobre las opciones de este login. Vamos a crear un div con nombre options. Dentro de este div de clase options vamos a trabajar una primer clase o un primer div cuya clase sería remember. Y dentro de este vamos a tener el input de checkbox, el cual le vamos a dar un ID. Este ID va a ser para poderlo identificar como remember. De igual manera vamos a funcionar con el mismo nombre. Y a este input le vamos a agregar un label, el cual sería con identificación remember para poder trabajar sobre este. Y lo vamos a nombrar recordar usuario. Almacenamos y vemos que se creó el checkbox para recordar el usuario. Vamos a crear un link más o una etiqueta más, la cual la vamos a nombrar con A. Recuerden que es cuando queremos crear un hipervínculo. Miren que ahí mismo nos pide la hoja, el archivo de referencia. Y por el momento vamos a decir que no vamos a utilizar ningún archivo y que esta etiqueta de hipervínculo va a tener la clase olvide mi contraseña y se va a llamar olvide mi contraseña. Y vemos que se crea un hipervínculo que aún al tener el numeral activo no nos lleva a ningún lado. Por último, dentro de este formulario vamos a crear el botón iniciar sesión. Y tenemos ahora nuestro login. Ahora vamos a empezar a trabajar sobre nuestro formulario de registro. Utilizaríamos nuevamente la etiqueta form. Recuerden que no vamos a linkear. A este vamos a darle la clase register form. Lo primero que iríamos a crear sería un div o un grupito que también vamos a llamar input group.
incluso podemos reutilizar parte del código que veníamos trabajando con input grow. Algo con las clases. Las clases input grow van a ser las mismas porque tenemos un formulario que vamos a trabajarle el mismo estilo en todos sus campos. Por eso trabajamos en todos un input grow. Realmente el ID y el name es lo que nos hacen diferenciar ya para trabajar puntualmente si queremos algo dentro de estos componentes. Es bueno que entiendan porque también lo seguimos llamando input grow. Así estamos ya en un formulario distinto para poder que sea homogéneo el estilo. Entonces, recuerden que la clase es, vamos a corregir la register form. Seguimos trabajando con la clase input grow, pero en este momento para ingresar el registro de los nombres, ya sí cambiaríamos el tipo por texto. El ID name lo podemos cambiar por register names. El name lo podemos cambiar por names. Y podemos seguir trabajando con el require para que sea obligatorio. Ahora vamos a trabajar sobre el label, el cual deberíamos llamarlo o seguirlo llamando con el mismo ID, register names. Podemos simplemente copiar y venir a pegar este mismo y se crea nuestro campo de nombres. De acuerdo. Vamos a reutilizar información para trabajar sobre el register email. Entonces, puede ser muy parecido a este mismo campo de email. Lo podemos copiar y simplemente lo pegamos. Pero cuando lo pegamos, ya no se va a seguir llamando email, login email, sino que ya va a cambiar por register email. No tenemos problema. Como la ID ya nos dice que es un register email, no tenemos problema con que el nombre con el cual se va a almacenar a nivel de base de datos sea email. Sigue siendo obligatorio. Y ajustamos para el label el nombre register email. A reutilizar de igual manera el div que usamos para password. Se sigue llamando input grow, se puede seguir llamando tipo password para que cumpla las condiciones que les dije, solo que ahora sería un register password y no un login password. No hay problema con que se siga llamando password y sigue siendo un campo obligatorio, solo que tendríamos que ajustar en el for para que aparezca register-password. Y muy parecido, vamos a trabajar entonces sobre el div para crear el botón de confirmar contraseña. Entonces, confirmar contraseña y vamos a respetar el tipo password. Vamos a modificar el register por register-confirm-password. Hacemos lo mismo para el for. Y posterior a esto podemos crear ahora el botón. El tipo de este seguiría siendo submit para que se pueda almacenar el formulario y lo vamos a llamar registrarse. Y así tenemos entonces nuestro icono de usuario, inicio de sesión y registro. Vamos entonces a hacer de una vez la configuración de nuestro script de JavaScript entre nuestro div y antes de nuestro último div y antes de finalizar el body. Con el fin de que trabajar de una vez ahorita sobre nuestro archivo de script.js una vez realicemos el estilo. Entonces creamos el archivo script.js, lo confirmamos y venimos a realizar la vinculación de este archivo usando la etiqueta script y llamando la carpeta que acabamos de crear que se llama script.js. Y vamos a pasar ahora a nuestro archivo estilo. A realizar será realizar el reset de todos los márgenes de nuestro proyecto. Recuerden, margen en 0, padding en 0 y vamos a realizar un ajuste sobre los bordes. Vamos a usar el body style sin border boss. De igual manera vamos a realizar una fuente que nos gusta trabajar sobre los proyectos, la cual dentro de comillas siempre sería Segway UI, coma, Tahoma, Gene de Verdana Sans Serif. Entonces ese sería el estilo que vamos a trabajar y vemos cómo se nos cambia este login. Para trabajar sobre nuestro body,
Recuerden que como el body es una etiqueta, no debemos nombrarla con un punto. Al body le vamos a trabajar una altura sobre la página con min height de 100 VH para que se ajuste el tamaño de la página. Vamos a trabajar un display flex. Vamos a trabajar una alineación de ítems. Recuerden que el display flex es para realizar la flexibilidad al manejo de estos componentes. El align ítems de manera centrada es para que se desplacen de manera vertical centrados. Ahí vemos cómo se desplazó. Y posterior hacemos el justify content center, que es para que se haga la misma justificación, pero ya de manera horizontal hacia el medio de la página. Almacenamos y vemos cómo sucede esto. Ahí ya tenemos un proyecto totalmente centrado en nuestra web. Y si ampliamos o bajamos, siempre va a trabajar de manera centrada. Listo. Vamos entonces a empezar a trabajar sobre nuestro contenedor. La clase la llamamos container y la vamos a llamar con el punto container. La clase o el estilo que vamos a trabajar sobre este sería un tamaño máximo del 100%. Y vamos a trabajar un ancho máximo con maxY de 400 píxeles. Ojo, esos ajustes de máximo y mínimo los estamos haciendo sobre la clase container. Vamos a ponerle un background para que identifiquen qué es ese contenedor, ese div. Vamos a usar el background color y pongámosle este café que tiene este violeta. Lo almacenamos y lo que hicimos con el tamaño fue eso. Si yo lo pongo del 200 de esa manera, se va a afectar, va a subir. Pongámoslo de 1000. Muchísimo más grande se va a ir subiendo. Entonces, básicamente, ese es el componente div container que realizamos para poder sostener todo nuestro formulario. Lo volvemos a ajustar a 100 y eliminamos el background porque no hace parte de en este momento del tutorial, sino que era la manera de que entendieran qué era lo que estábamos ajustando, de hacerlo más visual dentro del proyecto. Vamos a trabajar entonces sobre esa etiqueta o esa clase que llamamos formBots. Y vamos a trabajar el estilo en el cual vamos a darle un background de color blanco con el numeral triple F. Vamos a darle un border radius. Ese border radius va a trabajar con una aproximación de 20 píxeles. Lo que estamos haciendo es quitarle las esquinas y redondearlas. Volvamos a usar un background color para identificarlo. Pueden ver que las esquinas son redondas y no cuadradas. Eso fue lo que hicimos con el border radius. Vamos a trabajar entonces un padding tanto horizontal como vertical de 40 píxeles más 30 píxeles y él hace un ajuste interno de nuestro formulario. Vamos a trabajar un sombreado sencillo, no tan grande, y ese sombreado lo vamos a trabajar con Boss Shadow de 0, 0, 30 píxeles y vamos a manejar un color RGB. Ese color va a ser de 0,0,0,0,1 y se hace un sombreado leve. Vamos a aprovechar que ya hicimos este sombreado para hacer un ajuste en el background de nuestro proyecto y vamos a ponerle un color tipo azul que nos gusta trabajar en nuestros proyectos. Sería 111-73A el color. Pueden usar un color libre según como quieran tener el proyecto y lo almacenamos y ya vamos viendo que se desaparece un poquito ese sombreado sencillo porque estamos usando un color más oscuro. Entonces recuerden que nosotros llamamos logo donde pusimos el usuario y también llamamos la etiqueta icono. Entonces vamos a empezar a centrar ese icono. Sería entonces el punto logo para llamar la etiqueta logo y hasta le vamos a dar un tamaño de 60 píxeles y también le vamos a dar un color, el rojo que veíamos en el tutorial. Ese sería numeral F7 y 4 ceros. Y almacenamos y vemos cómo se volvió este icono. Recuerden que ese logo lo trabajamos con la etiqueta icono. Y a esa etiqueta le vamos a dar el siguiente estilo. Vamos a darle una posición relativa. Vamos a darle un display flex para que se puedan mover libremente los componentes. Vamos a trabajar un background. Ese background lo vamos a trabajar un poquito blanco y va a ser numeral F5, F5, F5. Y ya van viendo ese colorcito. Vamos a trabajarle un border radius. Lo que mencionábamos de que esas esquinas se vuelvan más redondeadas y lo vamos a manejar por 30 píxeles. Adicional, le vamos a trabajar un margin button y ese margin button sería de 30 píxeles.
Vamos ahora a trabajar sobre la etiqueta de los tabs, el que nos va a ubicar el inicio del registro de manera paralela. Entonces llamamos la etiqueta tab y vamos a trabajar un posicionamiento con flex de 1, es decir, que esté activa esa etiqueta, que se aparezca. Por si lo ponemos en 0 la va a desaparecer. Vamos a darle un padding, es decir, un ajuste interior de 12 píxeles. Vamos a trabajar también sobre una alineación centrada con test align center para que se ubique centrado de manera vertical. Y vamos a darle un color. Ese color lo vamos a manejar con el RGB 000 para que se maneje negro. Pues sí, no quise poner black, quería que vieran cómo es un RGB. Pero básicamente también se puede poner black, se puede poner solo color black y va a aparecer un negro. Listo. Vamos a hacer un efecto de cursor pointer para que al momento de rayar con el cursor nos aparezca la manito. Porque miren que el único que nos está trabajando con una manito es la etiqueta de vínculos del vía mi contraseña. Esto lo vamos a lograr con un cursor pointer. Almacenamos y vemos que ya queda la manito. Vamos a trabajar con una posición relativa de los elementos. Vamos a trabajar con un z-index de 1. Vamos a hacer unas transiciones de, puede ser 0.3 segundos para que se note no una diferencia tan abismal. Y vamos a trabajar un tamaño de fuente oscuro tipo negrita de 500. Y vemos cómo se ennegreció la fuente. Vamos a trabajar sobre el tab-apti. El tab-apti funciona con el cambio, es decir, cuando se hace ese cambio de tab se va a activar el sombreado rojo que veíamos acá, es decir, esa función de tab-apti que le mencionamos una al inicio de sesión o al login y otra al registro, me ponga o me ubique donde estoy y me lo ubique en un color rojo. Si yo estoy en el tab login, me va a traer el color rojo. Si estoy en el tab register, va a cambiar ese color dentro de la funcionalidad. ¿Qué es lo que tienen que entender? Que acá lo vamos a poner, pero es necesario que para que se comporte con esos clics, le trabajemos algo de JavaScript. Entonces llamamos la etiqueta tab.active, que fue como nombramos el login, y le vamos a decir que use el mismo color numeral F7 y 4 ceros. Entonces vamos a ver que el tab va a quedar únicamente para el registro porque, como les mencioné ahorita, no tenemos una configuración de script que la vamos a trabajar una vez finalicemos el estilo. Recuerden que hicimos un tab slider, el cual no traía esta definición de API, pero básicamente era una línea de desplazamiento donde vamos a ubicar tanto el registro como el login. Entonces vamos a llamar ese tab slider y vamos a decir que va a manejar el siguiente estilo. La posición va a ser absoluta. El tamaño va a ser del 50% versus la altura. Vamos a trabajar con un border radius de 30 píxeles para que sea algo redondeado. Vamos a trabajar con un background oscuro, algo oscurito, con numeral 33 y tirando a gris. Vamos a desplazarlo con 0 sobre la posición de arriba, es decir, que se ajuste a toda la posición de ese tab hacia arriba. Vamos a darle una posición izquierda de 0 también y manejemos una transición de 0.3 segundos easy in out. Vamos a trabajar ahora sobre este formulario del contenedor y llamar la etiqueta formulario con container. Vamos a trabajarle una posición relativa. Vamos a trabajarle un overflow hidden. Y vamos a trabajarle una altura mínima de 400 píxeles y ajustamos. Vamos a trabajar ahora sobre el formulario puro, es decir, sobre tanto este como este. Vamos a trabajarle un estilo de posición absoluta. Vamos a trabajar un ancho máximo del 100%. Vamos a trabajar una altura máxima del 100%. Vamos a trabajar una transición de 0.3 segundos y sea in out. Vamos a trabajar una opacidad de 0. Ojo, esa opacidad para qué es? Para que cuando yo haga el clip en cada tab,
se vea ese efecto de pasar de uno al otro. Y el pointer events no para quitar el cursor al momento de ejecutar el evento. Y para que se ajusten las opciones, las vamos a poner tipo columna. Esto se logra con el flex direction y lo trabajamos tipo columna. Vemos que se desaparecieron, pero tiene que ver más con la opacidad, pero ya vamos a empezar a trabajar este. Entonces se nos desapareció por el tema de la opacidad. No se preocupen que ya simplemente trabajando el Fornaptic con la opacidad 1 nos volvería a aparecer. Vamos entonces a trabajar sobre el olvido mi contraseña. Llamamos la etiqueta forgot y el estilo que le vamos a dar es el siguiente. El margin top de esta con respecto a la derecha sería de 10 píxeles y esta nos empieza a ubicar el lado del formulario. El formulario o la etiqueta form apti. Vamos a trabajarle una opacidad de 1. Con esto ya nos debería volver a aparecer el formulario. Con pointer events vamos a decir que no exista para que podamos trabajarlo desde el JavaScript. Empezar a hacer ajustes sobre los input group que son los que aparecen en estos emails. Entonces vamos a llamar la etiqueta input group y le vamos a dar el siguiente estilo. La posición sería relativa. El margin button sería 25 píxeles. Y vamos a trabajar sobre el input group input, es decir, sobre todas las etiquetas que llamamos input. Entonces input group input y vamos a trabajarle los siguientes estilos. Ancho de 100% con white, padding de interno 12 píxeles por 0, color, manejemos un color algo oscurito para hacer contrastes y sería numeral 33. Border no para que se desaparezca el borde. Border button, lo vamos a trabajar algo blanco y sería con 2 píxeles, solid y numeral triple D. Low line, es decir, sobre la línea, lo separamos. El fondo lo trabajamos transparente. Y la transición de 0.3 segundos. Almacenamos y vemos cómo se desaparecieron los bordes de los placeholders. Hasta el momento acá solo podemos ver el formulario de inicio de sesión porque es el que nosotros denominamos como el principal. Y tendríamos que activar la función del tag para poder que nos aparezca como de manera lateral y el desplazamiento que realiza el JavaScript. Ahora vamos a trabajar sobre los labels. Seguimos trabajando con el input group, ya que ahora no trabajaríamos sobre la etiqueta de input, sino sobre la etiqueta label. Vamos a darle el estilo, la posición sería absoluta, versus arriba nos vamos a desplazar un 50%. Con la izquierda no vamos a tener desplazamiento. Vamos a darle una función para la transformación que sería trasladarnos al eje Y. Y ese traslado sería de menos 50. Entonces cogemos el traslado del eje Y menos 50. Ojo que estos serían los que nos hacen el efecto en el cual desplazamos el formulario y sus componentes o a la izquierda o a la derecha. Vamos a darle un tamaño de fuente que vamos a manejar en 16 píxeles. Y vamos a darle un color opaco con numeral 666. Vamos a quitar los eventos al momento de realizar el clic. Y vamos a manejar una transición. Esa transición también se va a manejar con la misma la venimos manejando en otros elementos con 0.3. Ahora vamos a trabajar sobre el cambio de los input group y sobre versus el label. Entonces vamos a trabajar el input group y a este vamos a trabajarle el input focus. Y vamos a decir que se trabaje con el label. Y vamos a decir que se trabaje sobre el input group más el input value
más el label nuevamente. Y este va a tener un estilo de tot-5 para que se desplacen, un tamaño de 14 píxeles, un poquito más bajito para anotar esa transición, y un color de igual manera algo oscuro. Ahora vamos a trabajar sobre las opciones. Llamamos entonces la etiqueta opciones y les vamos a dar el siguiente ajuste. Manipulamos los elementos con el display flex para ajustarlos. Hacemos una alineación centrada de manera vertical. Hacemos una alineación centrada de manera horizontal y manejamos un margen, el cual va a ser interno y vertical y lateral de 25 píxeles por 0 píxeles. Vamos a trabajar sobre el componente remember, el de olvidé mi contraseña, con un estilo de display flex para manipular el elemento o los elementos, una alineación vertical centrada y un gap o ajuste o espacio con el siguiente componente de 8 píxeles. Este componente le vamos a trabajar el checkbox o el input de checkbox, pues su cuadro, con un formato tipo checkbox. Y a ese checkbox le vamos a trabajar un color con accent color de numeral 333. Y sobre el label de esa salida de remember vamos a trabajar el siguiente ajuste. Un color numeral 666 para que sea un cambio un poco más suave y un tamaño de letra de 14 píxeles. Y almacenamos y vemos cómo se ajustan tanto el slider como el recordar usuario y cumple su función tipo checkbox. Vamos a continuación a trabajar sobre el componente olvide mi contraseña y le vamos a dar el estilo, un color numeral 333, un poquito más oscuro. Ahí vemos el cambio. Le vamos a dar un test decoration node para eliminar ese subrayado. Vamos a trabajar un tamaño igual de 14 píxeles. Vamos a hacer una transición de 0.3 segundos. Y vemos, ahí tenemos una diferencia muy alta en los colores. La podemos ajustar con el número 666. Y ya vemos que están más parejos los ambos componentes. O como este a veces es más llamativo, se puede usar un color diferente, pero lo quiero trabajar de la misma manera. Y como este es un componente que me permite realizar una recuperación de contraseña, le vamos a trabajar un efecto de hover. Llamamos tal cual el mismo componente, solo que esta vez se le trabaja el efecto hover. Y decimos que ese efecto hover va a tener un color, manejémoslo parecido al rojo que venimos trabajando. Bueno, vamos entonces a trabajar ahora sobre nuestros botones. Entonces, como el botón no es una clase, o no lo denominamos o no lo trabajamos como clase, sino que lo trabajamos de una vez como etiqueta, lo podemos llamar sin el punto. Y decimos que va a ejecutar el siguiente estilo. Ancho del 100%. Padding interno de 14 píxeles. Un border none para eliminar ese borde. Un border radius para redondear de 30 píxeles. Un color de background de numeral F7 y 4 ceros para que nos dé un tono rojo. Un texto blanco para que las palabras se puedan ver en el trasfondo del color rojo. Un tamaño de 16 píxeles. Un tamaño font weight de 500 para manejar una negrita dentro del color blanco. Un cursor pointer para habilitar la manito.
y una transición de 0.3 segundos. Almacenemos y ya tenemos nuestro botón rojo. Por último, le vamos a trabajar a este botón un hover para generar un efecto de desplazamiento. Llamamos el botón, llamamos el hover y aplicamos un estilo. Manejamos entonces un cambio de background. Escojamos, revisemos cómo nos va con uno de esos colores más que no combinan con el rojo para ver qué tanto impacta el cambio. Sellamos el mismo azul del fondo. Y como este botón tiene un desplazamiento en este tab, debemos agregarle una transformación y que esa transformación se aplique trasladándose al eje Y con menos 2 píxeles y así él va a identificar el hover tanto en el inicio como en el registro. Menos 2 píxeles. Porque si dejamos el hover sin esa transformación, al momento de yo realizar el cambio, el registro no nos va a funcionar. Y ahora sí podemos trabajar entonces sobre nuestro script. Entonces, nos ubicamos en el archivo de JavaScript, llamamos el documento, le pedimos a este documento que maneje el event listener y que nos diga cuando cargó el dump y que una vez que él identifique que cargó el dump, ejecute la siguiente función. Entonces, vamos a explicar qué le estamos pidiendo acá a JavaScript dentro de nuestro documento. Que esté pendiente cuando carga nuestro archivo principal index.html, es decir, esto. Y que una vez cargó, está bien, el válido todo, ejecute unas funciones. ¿Qué funciones van a ejecutar? Listo. Entonces, primero vamos a crear unas constantes o unas variables para que ejecute este. Entonces, vamos a llamar la constante tabs. ¿Por qué tabs? Porque así fue como denominamos este deslizamiento, los tabs. Y le vamos a dar la orden con el JavaScript que vaya al documento de HTML, que use un query selector para buscarme un query selector al para buscarme las clases y que me busque la clase que nosotros denominamos tab. Para poder que él busque la clase tenemos que darle un punto para que se ubique dentro de la clase. Y con esto él ya me está identificando cuál es la clase tab. Vamos entonces a realizar lo mismo para las otras clases con las que vamos a interactuar. Entonces podemos copiar el código y simplemente cambiar cómo se denomina la variable. En este caso ya sería tab slider y cambiar la manera en que está también esta clase, que sería la misma tab slider. El login form y el register form. Vamos a ir entonces al JavaScript, mira que lo que estamos diciendo. Ya dijimos que entra el documento, estamos denominando unas variables que tienen el mismo nombre de las clases y le estamos pidiendo que vaya y busque esas variables, que encuentre esas clases y lo hacemos dentro del index. Entonces miramos que inicialmente llamamos tabs, que sería este componente, y que uno de esos tabs lo llamamos login y el otro register. Entonces simplemente eso es lo que estamos diciendo, buscar esas clases que nombramos y esos ID dentro del documento. Entonces, una vez tenemos definidas las variables, vamos a tener una función para cambiar los formularios. Esa función la ejecutamos con function y le damos la orden de cambiar el tab. Así sería la orden change tab, cambiar tab, y que tome el elemento tab name. Cuando él ya identificó ese tab name entre login y registro, debemos decir que tome estos tabs y que realice el cambio de estado dentro de las pestañas. Entonces, le decimos que tome los tabs y que para cada uno, con for each, ejecute la siguiente función. Primero, tomar el tab y cuando tenga el tab, ejecutar una validación de estado para saber cuál es el tab que está activo. Entonces, para validar ese estado usamos el tab.classList para que valide cuál es la clase, remove y nos diga si está activo o no. Corregimos
el error de estructura que nos muestra a JavaScript que valida dentro de nuestro documento o dentro de nuestro archivo HTML con la función querySelector las clases que llamamos data_type_name. ¿Cómo se realiza esto? Abrimos paréntesis, usamos Alt 96 para realizar estas comillas que van a ejecutar la lógica y le decimos que busque el data-type y vamos a ir a mirar qué es lo que va a buscar esa función. Nosotros tomamos una clase dentro de esos tabs que la llamamos data_type y él me está identificando que sería tanto login como registro los elementos que va a buscar el JavaScript. Entonces esos elementos data_type, él me va a decir que va a ejecutar lo siguiente. Comillas dobles y decimos que busque el tab name y que cuando identifique ese tab name nos diga que este ejecuta un cambio. Y ese cambio se va a ejecutar con el class list, es decir, buscando la clase y adjuntando el estado activo. Listo, entonces ya que está identificando ese estado y el cambio de estados y buscando ambas clases dentro del documento, debemos pedirle que ejecute el desplazamiento dentro de la barra. Entonces, ¿cómo va a ejecutar ese desplazamiento? Vamos a ejecutarlo con una nueva constante o con una nueva variable. Esa variable la vamos a ejecutar con una constante y la vamos a llamar a tip tab. Es decir, nos va a identificar si el tab está activo o no. Entonces, se va a desplazar a nuestro documento de HTML con querySelectorAll y va a buscar la clase, voy a ejecutar la clase tabActive. Vamos a declarar una segunda variable que sería con la constant ActiveIndex y esta va a ejecutar la búsqueda del array dentro de los tabs. Es decir, se va a ubicar dentro del tab name y va a descifrar si estamos en el tab, a través del tab active, en registro o en login para manejar el estado de ambos. Y le decimos que busque dentro de los arrays cuál es el tab. Y con la función indexOf nos diga cuál es el tab que está activo. Y vamos a trabajar sobre el tab slider, es decir, directo sobre este elemento. Y le vamos a pedir que cambie el estilo. En ese momento estaríamos ejecutando dentro de nuestro JavaScript un poquito de CSS. Al decirle que se cambie el estilo, es que estamos trabajando dentro del archivo de CSS y le pedimos que dentro de este estilo haga un cambio hacia la izquierda. Y ese cambio se va a dar sobre el index of tab active al momento de identificar ese cambio. ¿Cómo se va a manejar? Al 96, símbolo de dólares, corchetes abiertos y le decimos active tab index por 50%. Recuerden que cuando veníamos trabajando en el CSS, estamos trabajando con un desplazamiento al eje Y de menos 50 y ya lo vamos a hacer de 50% para que cambie hacia el registro. Aún nos falta cuadrar la lógica para que se ubique en el formulario correspondiente. Entonces vamos a darle la función lógica if y vamos a decir que identifique el tab name, es decir, bajo cuál tab estamos ejerciendo el clip y que nos diga primero inicialmente que vamos a estar sí o sí cuando carguemos esta página en el tab login, es decir, en el inicio de sesión. Porque primero cuando uno carga la página, lo normal es que primero haga el inicio de sesión y si no, que se haga un registro, pero siempre no va a subir ese al login. Y le decimos que busque el formulario de inicio, login form, identifique la clase y que dentro de la clase sume el estado activo. De igual manera, le pedimos que se ubique también dentro del formulario de registro, que identifique la clase y que remueva el estado activo. Pero también le podemos decir
que con la función else haga lo contrario. Primero identifique si el que está activo es nuestro register form o nuestro registro de formulario, y que una vez identifique que, la tab, que el class list, o sea, la clase que está funcionando, se hizo un evento de clic y está activa, me inactive el login form. Entonces, resumiendo este código, tenemos primero una definición de todas las clases que estamos utilizando. Después una función para realizar el cambio del tab. Después una identificación del nombre de los tabs dentro de JavaScript con una orden de deslizamiento dentro de los tabs usando el array from tabs para que me identifique tanto el login como el registro y saber dónde ubicarme. Y una condición lógica en la que lo primero que me va a identificar es el login. Y me va a identificar si está activo, y si este está activo me va a inactivar el registro. Por el contrario, si identifica que el que está activo es el registro, me va a inactivar o a mover dentro de ese tab el login. Tendríamos que empezar a ejecutar la función para que se realice el cambio de ese tab con orden del teclado, con orden del mouse, perdón, con orden del mouse. Entonces vamos a llamar el tab y le vamos a decir que para cada uno, es decir, para el login y para el registro, al momento de yo tener el tab, se ejecute la siguiente función. ¿Qué función se va a ejecutar? A cada tab le vamos a dar un event listener. El event listener lo vamos a llamar click. ¿Y qué es un event listener? Un event listener es que escuche un evento. ¿Y el evento cuál sería? Al yo poner click, que al momento de yo ejecutar el click, él lo escuche. Él dentro de la página vea que yo hice un click. Y que ese click me desencadene un cambio del tab. Es decir, que a cada clic que yo le doy, él identifique que quiero que se me ejecute este código de cambio de estado de los tabs, en el que le digo, me activa este formulario o me activa este formulario inactivándome el contrario. Y esa lógica va a ser diciendo que ejecutemos un cambio de tab y que ese cambio de tab se dé dentro del tab dataset versus tab. ¿Cómo así? Tab.dataset.tab. Es decir, consultando dentro de nuestro documento y viendo los dos tabs que tenemos disponibles. Por último, declaramos que inicialmente queremos que el tab siempre inicie en el login. Como decíamos ahorita, que cuando nosotros ingresamos a una aplicación, generalmente lo primero que decimos es que queremos que funcione el login. Tenemos y vemos que se ejecuta el cambio de formularios con el evento que yo realizo. Si yo cargo la página, siempre me va, cambiamos de registro. Si yo cargo la página, siempre me va a volver al tag de login, que fue el que yo le pedí. Y si yo cambio el registro, me va a ocultar el otro formulario mostrándome este. Y así tenemos entonces nuestro primer login con cambio de tabs o login interactivo dentro de nuestra página. Recuerden entonces comentar qué tal les pareció este tutorial. Recuerden que vamos a cargar el repositorio de GitHub para que puedan tomar copia de este código para interactuar con él. Y recuerden suscribirle, darle like y compartir.